¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de lo más importante de todo es la presencia de Dios ahí en el núcleo familiar. Como dice el coro, yo dependo de ti, yo dependo de ti. Tanto como me amas tú, yo dependo de ti, yo dependo de ti, yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor me ayudará. Necesitamos reestructurar lo que hacemos en casa. No es ser personas que tanto orar, Jesús. Estamos en el siglo XXI, pero en medio de la problemática que vive el mundo entero, hay alguien que sigue siendo nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen los valles, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dice, convertíos hijos de los hombres. El que fue refugio en la primera generación donde Caín mató a Abel y esa familia se consternó. Eso nunca se había visto. Hoy que alguien mate a alguien ya estamos curtidos. Antes nos parece extraño que no mataron a nadie hoy. Ya estamos curtidos de tanto. Pero en esa época, cuando la muerte todavía no existía, que aparezca un muerto, eso es un escándalo. ¿Cómo? Caín mató a Abel, no puede ser. Y esa familia fue manchada por el pecado y por el pecado la muerte. ¿Dónde comienza el problema de la familia? En su propio seno. Cuando a Dios no lo tenemos en cuenta, cuando a Él lo dejamos en un segundo plano, cuando no hacemos el esfuerzo para que Él sea el Señor de mi vida, para que Él controle mi vida, mi mente, mi corazón, mis emociones, lo que soy y lo que tengo. Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y se requiere una mente nueva y un corazón nuevo. O sea, se requiere que nuestra vida se convierta en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que Él sea el Señor en mi vida. Hay que hacer un trabajo personal para que a través de lo que Dios haga en el Padre, afecte la madre y por ende los hijos. Pero hoy nos preocupamos por mucho, menos por la presencia de Dios en nuestras casas. Vamos a compartir rápidamente lo que significaba para el pueblo judío la presencia de Dios. Éxodo 25. Hablando del arca del testimonio, la palabra de Dios dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado de ella. Estoy leyendo Éxodo 25, 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y la harás
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Pero el 22 dice, de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. A partir de ahí dice que Dios ubica un lugar a través del cual Él se manifestaría al pueblo. Aquí dice que Él mandó a hacer un tabernáculo, que significa casa, tienda o morada. Y que en ese tabernáculo habrían unas divisiones que yo más o menos se las voy a recordar, que lo dije el otro día. Aquí se entraba al atrio interior. Y al entrar los sacerdotes se encontraban con un altar aquí que se llamaba altar del sacrificio. Aquí los levitas y sacerdotes sacrificaban las víctimas por el pecado del hombre. Ningún pecador se presentaba con las manos vacías, traían una víctima por su propio pecado. Luego el sacerdote avanzaba y se encontraba aquí con un lavacro. Ese lavacro estaba hecho de un metal que al acercarse el sacerdote miraba su rostro reflejado en el agua. Y luego él se lavaba porque no podía entrar al lugar santo manchado o sucio. Entonces él se lavaba y aquí había unas tiras o cortinas que lo hacían entrar a un segundo lugar después de este, que era el lugar santo. Al entrar aquí se encontraba con un candelabro, y ese candelabro era el que mantenía luz artificial en el lugar. Pero luego avanzaba y a mano derecha había una mesa llamada la mesa de los panes de la proposición. Había unos panes sin levadura que se quitaban semanalmente. Pero él avanzaba y aquí había un altar llamado altar del incienso. En este altar del incienso, el sacerdote traía brasas del altar del sacrificio. Esa víctima que se quemó aquí, con esas brasas, sacaba brasas y las traía, cruzaba y las echaba acá en el altar del incienso. Estas brasas que quemaron la víctima, ahora van a quemar un incienso que Dios hizo preparar especialmente para él. Lo botaba sobre las brasas y eso se quemaba y había humo de eso, y el sacerdote envuelto en el humo entraba a un lugar llamado lugar santísimo. Al entrar al lugar santísimo estaba el arca del testimonio del pacto, y aquí en el arca del pacto era donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Pero aquí solo se entraba una vez al año, y solo entraba el sumo sacerdote con sangre para presentar sacrificio por el pecado. Entonces el pueblo se acostumbró que desde ahí Dios hablaba a los hombres, a Israel, y era un lugar especial, exclusivo, donde Dios se manifestaba. Y eso sucedió muchísimo tiempo. Por eso usted se da cuenta que en el exilio, cuando ellos estaban, por ejemplo, en Babilonia, ellos oraban buscando a Jerusalén geográficamente, y oraban en dirección a Jerusalén, porque allá se construyó el templo que hizo Salomón, y el arca del pacto fue llevada después del tabernáculo al templo. Y como se sabía que Dios se manifestaba a través del arca del testimonio, entonces los judíos después del tabernáculo usaron el templo que construye Salomón, donde están los muebles del tabernáculo, pero sobre todo ellos tienen esa confianza, esa fe, que Dios está ahí, porque ahí está el arca del testimonio del pacto. Para el pueblo de Israel era importantísimo que el arca estuviera en medio de ellos. Eso le daba confianza, seguridad, fortaleza. Pero la ausencia de ella les traía consternación y problemas.
Ahí está el origen que Dios diseña respecto del arca. Pero más adelante vamos a mirar en el primer libro de Samuel que hay quienes no les importó la presencia de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2. El versículo 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? ¿O por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo, este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto en hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. A ellos no les importó el arca del pacto. La familia de Elí se convirtió en un severo problema, porque pensaban en todo menos en Dios. Se dedicaron a trabajar para ellos, a construir para ellos casas y fortunas. Y dice la Biblia: tus hijos andan descarriados, me sirven a mí, pero están en fornicación todos ellos. Porque fornicaban con las mujeres y luego venían y se ponían el vestido y se ponían a servir. Y Dios dijo: los voy a matar a estos desdichados, porque conmigo no se juega, dijo Dios. Ellos creían que se podía servir a Dios en pecado y despreciaron la presencia de Dios en el tabernáculo. Y ya estamos aquí en una época donde el pueblo se había descaminado y los servidores también. Por eso cuando usted lee el versículo 31 del capítulo 2, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán de edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finees. Ambos morirán en un día. Porque no les importó la presencia de Dios. Tuvieron en poco el servicio. Se dedicaron a otras cosas. Enfrentaban la verdadera esencia de adorar y de exaltar a Dios. Y convirtieron el culto en algo para beneficiarse en ellos mismos. Y Dios dice: yo había pensado en bendecir tu familia, tu casa y la casa de tu padre, pero nunca yo tal haga, porque yo voy a honrar a los que me honran, pero los que me desprecian. ¿Cómo despreciar la presencia de Dios?
¿Cómo despreciar el arca donde él hablaba y se manifestaba al pueblo? Pero él sentía que esta familia lo despreciaba, haciendo las cosas de cualquier manera. Pero los que me desprecian, dice Dios, serán tenidos en poco. Por tanto, tu familia, que me ha servido mal, porque se han burlado de mí, ignorando que yo estoy en el arca del pacto, ignorando mi presencia, han hecho pecado y han hecho pecar al pueblo. Por tanto, tu familia no tendrá ancianos, todos morirán muy tiernos. Y los voy a cortar del servicio, y al que no cortes, para que llene tus ojos de lágrimas. Y lo que digo es cierto, tus 2 hijos sacerdotes también van a morir en un día. Y así pasó, porque le dieron lugar al materialismo, al egoísmo, le dieron lugar al pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo despreciar al que nos da la vida? ¿Cómo despreciar a la fuente de nuestra existencia? ¿Cómo despreciar al que nos formó en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo despreciar al que nos ha guiado y soportado en todos los días de nuestra existencia? No tiene sentido. Lo más grande que puede haber en la vida de un hombre es la presencia de su Dios. Sin Él, la vida no tiene sentido. Pero no sé vivir sin ti, yo no sé vivir sin ti. Si tu amor faltara, moriría mi corazón. Pero no sé vivir, no sé cómo uno pueda obrar como ignorando que Él está. La familia de Elí le fue muy mal. El arca fue capturada, dice la palabra. Vinieron problemas gravísimos. Cuando le dicen a Elí que sus 2 hijos habían sido muertos en la batalla y que los filisteos habían capturado el arca del pacto, este anciano, cuando oyó que el arca había sido hurtada, tomada, capturada por los filisteos, este anciano se fue y se mató, dice la Biblia. Se desnocó, era muy anciano, porque dice, traspasada es la gloria de Israel. Eso que había significado la presencia de Dios en el pueblo fue despreciado. No se tuvo en cuenta, y Dios permitió que a los enemigos de Israel ahora la tomen y se la lleven cautiva, como secuestrada, como diciendo, no les importó que yo estuviese entre ustedes, entonces me voy de aquí. ¿Sabe que han pasado muchos años desde aquel acontecimiento y hoy Él no está en el arca del pacto? Él hizo de nosotros su casa, hizo de nosotros su templo, hizo de nosotros su morada. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¿O no sabéis que sois el templo y que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Él ya no mora entre cortinas, ni mora entre paredes. Él mora en nuestros corazones. Y aquí viene lo importante de esto, porque posteriormente Saúl se levanta y el arca llevaba capturada como 20 años en tierra de los filisteos, y cada grupo familiar de estos era azotado cuando el arca llegaba a sus lugares, a sus regiones. Dios castigaba a esa gente, estaban desesperados, no sabían qué hacer con el arca de Dios. Se la llevaron para el templo de sus dioses, y el dios de ellos, que es Dagón, halló postrado ante el arca de Dios. Al otro día vinieron a ver y estaba postrado ante el arca, porque ese elemento representaba la presencia misma de Dios.
y delante de Él no hay Dios que se pare firme, porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, el Rey de los reyes. Es Dios en el cielo, es Dios en la tierra, es Dios debajo de la tierra. Y volvieron a llevar a Dagón otra vez y lo colgaron en su santuario y pusieron otra vez el arca de Dios ahí. Y al otro día vinieron y solo quedó el tronco de su Dios. La cabeza y las extremidades estaban cortadas. Y dijeron: no hay quien soporte la presencia del Dios de Israel. Ese Dios ha destruido los dioses nuestros. Es que el Dios nuestro es el Señor y soberano sobre todos y sobre toda la creación. No tengas miedo. Él es nuestro Dios. Pero Saúl no hizo nada hizo por el arca. Sus hijos de Saúl se levantaron sin conocer la presencia de Dios. No le importó a la familia de Elí ni a la familia de Saúl el arca, la presencia de Dios que representaba allí. Por eso, cuando David fue nombrado rey, David hace traer el arca. Y cuando miramos el segundo libro de Samuel, el capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, pero el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió Dios allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Eteo. Y el verso 11: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, porque le abrieron la puerta a la presencia de Dios representada en ella. Obed-Edom sabía que ahí ese elemento representaba la presencia del Dios Todopoderoso. Y le dijeron: Obed-Edom, le van a llevar el arca de Israel. Él dijo: tráiganla. Pero mire que a otros ha matado. No, yo he oído que esa arca representa la presencia de Dios. Y él cogió y organizó toda su casa. Le dice a sus hijos: ¿sabe qué va a estar en nuestra casa? Va a estar la presencia del Dios de Israel. Mica, preparemos un lugar. Pero mi hijo, ¿qué hacemos? Mire, no importa que nos estrechemos nosotros, pero organicemos un lugar especial. Y los hijos y la mujer contentos, porque el mueble que representa la presencia de Dios estaría en casa. Y me imagino organizando la casa, porque no es que va a llegar un hombre o un rey, iba a llegar la representación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y organizaron. Y luego le llevan el arca. Y desde que llegó el arca allí, la presencia de Dios se manifiesta. Las tierras comienzan a producir de manera espectacular. Los rebaños de ovejas son bendecidos. Y la gente decía:
de un momento a otro, ¿qué le pasó a Obed-edom? Dice, es que él le dio entrada a la presencia del Dios de Israel y él ha bendecido sus cultivos, ha bendecido su casa, ha bendecido sus tierras, ha bendecido sus ganados. ¿Sabe que tener a Dios de nuestro lado es garantizar la bendición a Él? La bendición de Él para nuestros hijos. Elí despreció esa bendición. Elí se dedicó a otras cosas y sus hijos se pervertieron y Dios los mató un día. A los dos. El día que capturaron el arca. Porque a él le importó poco la presencia de Dios. Su familia le importó poco. ¿Sabe por qué la hija de Saúl, cuando vio que su esposo, que era David, danzaba a David al pie del arca? Y ella lo menospreció porque ella no entendía lo que era la presencia de Dios. Ella no sabía de eso. Su padre no le enseñó. Jamás pasó por la mente que esa arca representaba la presencia gloriosa de Dios. Y David sabía que ahí eso representaba la gloria de Dios en la tierra. Él quería brincar, él quería danzar, él quería correr. La presencia de Dios en medio del pueblo. Es que cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se mueve, uno quiere gritar, uno quiere danzar, uno quiere llorar. Su presencia es maravillosa, su presencia es maravillosa, su presencia es luz que aleja las tinieblas, su presencia es poder que revienta los cerrojos, derriba las murallas. A su presencia la tierra se estremece. A su presencia la tierra tiembla. Pero la familia de Saúl no sabía eso. Y cuando David sí sabía, porque David desde joven decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que pienses en él? ¡Oh Dios, tú eres grande! ¡Oh Dios, tú eres bueno! Y se quedaba mirando al cielo y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él sabía lo que representaba esa arca y por eso cuando la trajo, él gritaba, lanzaba su cuerpo sobre los aires. ¡Santo! ¡Qué bueno es saber lo que significa Él en nuestras vidas! Lo que significa Él en nuestra casa, lo que significa Él en nuestra familia. Aquí está su presencia en esta hora. Aquí está su presencia en esta hora. Enséñele a sus hijos a temer delante del Dios de toda la tierra. Enséñele a sus hijos la reverencia que hay que tener ante la majestad del Dios de las alturas. Enseñe a sus hijos a adorar al que vive por los siglos de los siglos, cuyo nombre es sobre todo nombre, cuya presencia es maravillosa e incomparable. Mical, hija de Saúl, no sabía lo que representaba esto y despreció a David cuando lo vio danzando. ¿Sí recuerdan? Pero porque era que no, ni la casa de Elí ni la casa de Saúl les importó la presencia de Dios. Pero un pequeñito hombre pastor de ovejas había tenido conexión con el cielo. Y él sí sabía lo que representaba. Por eso yo me lo imagino a él volando sobre los aires. ¡Oh, santo! ¡Esa cara! Como diciendo David, la presencia de Dios entre el pueblo. ¿Sabe que cuando no se conoce esto, lo mismo nos da caer que quedar colgando?
Pero ¿sabe lo que significa la presencia de Jesús en tu casa? ¿Sabe lo que significa eso? No lo dejes ir de tu casa. No deje que se vaya. Él es necesario en tu vida. Como dice aquella canción, tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi luz en el mar. Eres mi paz en la guerra. Ella estaba. Yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar. Si alguien deja tu senda, que disipa mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Soy feliz porque sé que tú alivias mis penas. No dejes que Él se vaya de tu casa. Que tus hijos lo conozcan a Él. Que tus hijas lo conozcan. Que tu casa lo adore. Que tu casa lo exalte. Que Él se sienta bien tratado en su casa, porque cuando uno lo tratan bien, uno se siente bien. Pero cuando uno llega a una casa donde no lo tratan bien, uno no se siente bien, uno quiere irse. Trátalo bien. Dile que lo amas. Que tu casa no sería la misma sin su presencia. Que puede ser que falten muchas cosas en tu casa, pero que Él esté presente allí. Aquí está la presencia de Dios esta hora. Aquí está su presencia en medio del pueblo que lo conoce. ¿Saben que hoy muchos de nuestros hijos no les importa la iglesia? Y cuando ustedes dicen vamos a culto, se enojan como si los estuviera invitando para el infierno. Debiera usted enojarse si su mamá le está diciendo vámonos para el infierno, que allá nos espera el diablo y sus escogidos, vámonos para allá. Ahí dice, no, yo que voy por allá, yo para allá no voy. Pero enojarse usted porque le dicen vamos a adorar al Rey, vamos a adorar al que nos da la vida, vamos a darle gracias por que nos ha traído hasta aquí, porque nos ha sostenido. Y que ellos puedan venir aquí, no estar corriendo para arriba y para abajo o tratando de agradarse a sí mismos, sino que puedan venir y también decirle, yo no te conozco todavía porque soy muy pequeño, pero mis padres me dicen que tú eres bueno, que tú me has ayudado y sanaste mi cuerpo. Hoy yo te quiero alabar, hoy yo te quiero bendecir, hoy quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado. Deja que Dios sea el Señor en tu casa. El Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se necesita la presencia de Dios en nuestros hogares. ¿Sabe por qué en nuestros hogares hay tanto conflicto? Porque hay ausencia de la presencia de Dios. Y hay hogares donde el Señor dice, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Porque no quiere estar en su casa. Porque solo hay cosas que no son buenas. Se tolera el pecado, se practica el pecado, se vive de cualquier manera y hay alguien que no le agrada eso. Hay alguien que pide algo diferente. Hay alguien que quiere moverse en su casa. Hay alguien que quiere manifestarse en medio de lo suyo. Pero hay que quitar las cosas que impiden. David, para traer el arca, invitó al pueblo a despojarse de los dioses,
a despojarse de las maldades de los dioses de los pueblos. Y cuando todos se limpiaron, fue por mano de Samuel que sucedió eso. Algo grande sucedió de parte de Dios, porque no podemos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. No podemos ser aquí habladores de adoración y allá habladores de maldad. Deja que en esta mañana el poder del Espíritu de Dios sacuda su vida y la sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpie. Prepara tu casa para la presencia de Dios, como Obed-Edom le dijo a sus hijos y a su esposa: ¿sabe quién va a venir a mi casa? La presencia de Dios. No importa que nos estrechemos, hagamos un altar maravilloso donde poner el arca del pacto. No sé si hay lugar en tu casa para Él. Porque esta promesa es para nosotros y para nuestros hijos, dice la Biblia. La promesa en que Él se iba a manifestar y estar con nosotros. Él le dijo a los suyos: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él está a través del poder de su Espíritu. Y Pedro dijo: esta promesa de que el Espíritu Santo estaría en nosotros no es solo para nosotros, es también para nuestros hijos. Es para ti y para tus hijos, para los que están cerca, lejos, a los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe qué hace falta en tu casa? La presencia del Señor. Hay muchos religiosos que tienen un Cristo allá colgado y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Tú no necesitas tener en la pared a un Cristo colgado, ni la Biblia abierta en el Salmo 91, el que sea. Tú necesitas tener a Jesús de Nazaret en tu corazón. Tu hogar lo necesita. Evitaríamos problemas. La presencia de Él nos aseguraría bendiciones en todas las direcciones. Pero ahora mantenemos con problemas, enfermedades. No hay economía, no hay sino lucha. ¿Dónde está el Dios de esta iglesia? Él es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es a quien nuestra alma necesita. Pero nos hemos dedicado a otras cosas. Y es poco el tiempo que sacamos para orar. Es poco el tiempo que sacamos para deleitarnos en su presencia. Nos gusta exhibirnos aquí, pero en las mañanas nadie aparece en su presencia adorando. Nos estamos haciendo mucho daño. Es para que nos preguntemos: no es el tiempo de estar enredados en tantas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No importa cuántas veces haya pecado, o cuántas veces haya fallado, o cuántas veces se haya caído. No importa eso. Lo que importa es que ahora le diga: yo te necesito, Señor. Perdóname. Perdóname. Yo necesito que tu Espíritu llene mi vida. Yo necesito hablar en lengua como tu Espíritu Santo me dé que hable. Yo necesito que la presencia de tu Espíritu esté en mi casa. Colóquese de pie, por favor. Aquí está la presencia de Dios. El Señor le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy vaya a tu casa. Pose en tu casa
Y también es necesario que Él pueda estar en tu casa. Ven, dile: yo te necesito. Quiero llenarme del poder de tu Espíritu. Quiero hablar en lenguas. Quiero que seas el Señor en mi hogar, el Señor en mi corazón, en mi mente, el Señor en mi vida, el Señor en la vida de mi esposa, de mis hijos.